Hablemos un momento de la depresión, Marco Antonio, porque es una etiqueta de la que estoy hasta el moño. La cuestión es que siempre que escucho hablar de la depresión se hacen estos términos como que fuera algo que se tiene. Como que un día estás haciendo tu vida y de repente ¡pum!, te entra una depresión, te empiezas a encontrar muy triste y no puedes hacer nada por evitarlo. Así que vamos a hablar hoy de en qué consiste realmente esto de tener depresión. Bienvenido al interesante mundo de los dibujitos de una psicóloga, en el que hoy vamos a hablar de la depresión. Cuando hablamos de depresión solemos referirnos a estar tristes durante mucho tiempo, pero la cuestión es que las emociones no vienen de la nada y no aparecen porque sí. Las emociones son consecuencia de los estímulos que están a nuestro alrededor, siendo estos estímulos cosas de nuestro entorno, por ejemplo, algo que le ocurra a una amiga, pero también cosas que puedan ocurrir a nivel interno, como por ejemplo nuestros propios pensamientos. Es por esto que muchos periodos de esta mal llamada depresión suelen iniciarse porque hay una pérdida importante, un duelo, que puede ser de un familiar o de un ser querido, pero también puede ser un duelo por la pérdida de otros reforzadores, como por ejemplo un trabajo. La cuestión es que hemos dicho que nuestras emociones van a depender de cosas que ocurran, y de algo de lo que dependen siempre es de las cosas que hacemos a lo largo de nuestro día. Nuestro nivel de actividad y las cosas que hacemos está directamente relacionado con nuestro estado de ánimo, con que nos encontremos bien y nos encontremos mal. Pero la cuestión es que al mismo tiempo nuestro estado de ánimo también influye en las cosas que hacemos a lo largo del día. Esto quiere decir que tu rutina es extremadamente importante, porque dependiendo de tu rutina va a depender tu estado de ánimo. Si tenemos una rutina extenuante y simplemente cargada de obligaciones y cosas por hacer como trabajo, tareas, recoger a los niños y ese tipo de cosas, obviamente nuestro estado de ánimo no va a estar especialmente bien. Al mismo tiempo también, si tenemos una rutina excesivamente pasiva o sedentaria en la que tampoco accedemos a los reforzadores del entorno porque simplemente a lo mejor estoy en la cama o sin salir de casa y sin actividades de ocio, también nos vamos a encontrar mal. Pero fíjate que también hemos dicho que el estado de ánimo va a influir sobre las cosas que haces a lo largo del día, porque no todas las emociones tienen las mismas consecuencias. Por ejemplo, el enfado es una emoción que viene con energía, pero es una energía de te quemo el coche y si puedo te lo rayo. La alegría es una emoción que tiene que ver con la motivación, energía y ganas de hacer cosas, pero por ejemplo, la tristeza tiene que ver con estar más apagado, más desmotivado y me apetece más estar en la cama hecho una bolita. Entonces, si recapitulamos, fijaos que aquí tenemos un problema, porque si lo que hago influye en cómo me siento y cómo me siento influye en lo que hago, nos podemos meter en un círculo vicioso en el que no hago cosas o mi rutina es simplemente basada en obligaciones y entonces mi estado de ánimo baja, y como mi estado de ánimo baja, a la vez no tengo ganas de hacer cosas. Este proceso es a lo que solemos llamar depresión. El círculo vicioso en el que cada vez hago menos, cuanto menos hago me siento peor y a la vez cuanto peor me siento más cansado estoy para seguir haciendo cosas. Por eso, la manera de salir de este círculo vicioso es lo que los psicólogos llamamos activación conductual. Teniendo en cuenta que las emociones son consecuencia de esta actividad y que no dependen directamente de nosotros, porque no tenemos un botón que podamos darle y de repente estar súper happy flower de la vida, la única manera de salir de esto es hacer cosas. Es cuando estamos en este círculo vicioso en el que cada vez nos encontramos peor, donde empiezan a aparecer esos pensamientos de ¿para qué? Dejas de tener ganas de levantarte de la cama por las mañanas y todo este tipo de cosas, porque claro, si yo lo que estoy anticipando es que mi rutina va a ser así, va a ser esto que es tremendamente desagradable, obviamente me voy a plantear para qué hago lo que hago y por qué me levanto, si es que no estoy disfrutando nada. Y es por esto que cuando hablamos de activación conductual y de hacer cosas, no se trata de hacer cosas por hacer cosas y ya está. Daos cuenta que se trata de hacer cosas que influyan
en mi estado de ánimo con una repercusión positiva, es decir, hacer cosas que me gustan y que me hagan sentir bien, es decir, que sean reforzantes para que mi estado de ánimo se incremente y a la vez tenga más ganas de hacer más cosas. Es decir, tenemos un círculo vicioso, pero que mole bastante más. Entonces, cuanto más hago cosas que me gustan, mejor me siento, y cuanto mejor me siento, más cosas que me gustan hago. Eso es súper importante, saber qué cosas pueden ser un reforzador o están siendo un reforzador para esa persona, para poder implementarlas en su rutina y tener claro cómo empezar a mejorar el estado de ánimo. Obviamente cada caso en este sentido es completamente individual y no tiene por qué tener las mismas condiciones y características, pero por lo general lo que nos encontramos es esta especie de círculo vicioso en el que la gente se acaba encontrando mal porque tiene o bien rutinas súper extenuantes o bien rutinas en las que se dedican a rellenar un poco el tiempo porque no saben qué hacer con su día a día. Por supuesto, aquí las características contextuales influyen un montón. No es lo mismo, no tenemos la misma facilidad para acceder a reforzadores dependiendo del tiempo que tengamos para invertir en tiempo libre y también los recursos económicos a los que tengamos acceso.